Quiero que pienses en el peor día de tu vida. Ese día en que todo lo que amabas, todo lo que habías construido con tus propias manos, pareció derrumbarse de golpe. Ese día en que miraste al cielo y no encontraste respuestas. Ese día en que el silencio de Dios dolió más que cualquier palabra que alguien pudiera haberte dicho. Ahora multiplica ese dolor por 10, por 100. Imagina que en un solo día, en cuestión de horas, perdieras tus hijos, tu casa, tu ganado, tu riqueza, tu salud, tu dignidad, todo. Todo lo que eras, todo lo que tenías, todo lo que amabas. Eso fue lo que me pasó a mí. Mi nombre es Job, y durante siglos la gente ha usado mi historia como ejemplo de paciencia y fe. Pero hoy quiero contarte lo que realmente sentí por dentro. Porque no fui un santo distante que aceptó todo con una sonrisa serena. Fui un hombre roto, lleno de preguntas, que algunas noches gritó al cielo con rabia pura. Y si alguna vez has pasado por algo que sientes que no merecías, si alguna vez le has preguntado a Dios por qué, entonces esta historia también es tuya. Quédate, porque lo que nadie te ha contado de mí es lo más importante. Antes de que todo pasara, yo era un hombre bendecido. No lo digo con arrogancia, lo digo porque es la verdad que necesitas saber para entender la magnitud de lo que perdí. Vivía en la tierra de Uz y era el hombre más próspero de toda esa región. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y los amaba con una intensidad que solo entiende quien ha sostenido a un hijo recién nacido entre sus brazos. Tenía miles de ovejas, camellos, bueyes, burras. Tenía siervos, tierras, una casa que era el orgullo de mi familia. Pero más que todo eso, tenía algo que valoraba por encima de cualquier riqueza material: una relación cercana con Dios. Yo oraba todos los días, no por costumbre, no por obligación, sino porque genuinamente sentía que Dios me escuchaba, que había una conversación real entre nosotros, una conexión que ningún hombre me podía quitar. Me preocupaba tanto por esa relación que incluso ofrecía sacrificios por mis hijos, por si alguno de ellos había pecado sin darse cuenta. Así era yo, un hombre que cuidaba cada detalle de su vida espiritual con la misma dedicación con la que cuidaba su ganado y sus tierras. Y precisamente por eso, lo que vino después me destruyó de una manera que ninguna palabra puede describir completamente. Hay algo que yo no sabía en ese momento, algo que solo supe mucho después y que cambia completamente la forma en que se entiende mi historia. Mientras yo vivía mi vida normal, mientras mis hijos celebraban y yo oraba y todo parecía estar en perfecto orden, en el cielo estaba ocurriendo algo que yo nunca hubiera podido imaginar. Dios y Satanás estaban teniendo una conversación sobre mí. Satanás había estado recorriendo la tierra, observando a los hombres, y Dios le preguntó si había notado a su siervo Job. Le dijo que no había nadie como yo en toda la tierra, un hombre íntegro y recto que se apartaba del mal. Y Satanás respondió algo que me heló la sangre cuando finalmente lo supe. Dijo que si yo servía a Dios era solo por interés, que si Dios me quitaba todo lo que tenía, yo lo maldeciría en su propia cara. Y Dios, en un acto que todavía hoy me cuesta entender completamente, le dio permiso de probarlo. Le dijo que podía tocar todo lo que yo tenía, pero que no podía tocarme a mí. Y así, sin yo saberlo, sin que nadie me avisara, sin que nadie me preguntara, me convertí en el centro de una prueba que ningún hombre había enfrentado antes. Eso es algo que quiero que pienses bien. A veces las pruebas más grandes de tu vida no tienen nada que ver con lo que tú hiciste o dejaste de hacer.
A veces, las pruebas más grandes llegan precisamente porque eres alguien en quien Dios confía lo suficiente como para mostrarle al mundo de qué estás hecho. El día que lo perdí todo empezó como cualquier otro día. Mis hijos estaban reunidos en casa del mayor, celebrando como solían hacer, y yo estaba en casa, tranquilo, sin ninguna señal de lo que se avecinaba. Llegó el primero de mis siervos corriendo, con el rostro desencajado. Me dijo que los sabeos habían atacado y se habían llevado todos los bueyes y las burras y que habían matado a todos los siervos que las cuidaban. Él era el único que había escapado para contármelo. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, llegó otro. Me dijo que un fuego había caído del cielo y había quemado todas las ovejas y a todos los siervos que las cuidaban. Otro escape milagroso, otro mensajero de devastación. Y antes de que ese hombre terminara de hablar, llegó un tercero. Los caldeos, en 3 grupos, habían atacado y robado todos mis camellos, matando también a los siervos. 3 golpes seguidos, uno tras el otro, sin darme tiempo de respirar entre uno y el siguiente. Pero ninguno de esos 3 golpes fue el que me quebró de verdad. El cuarto mensajero llegó corriendo, llorando antes de poder hablar, y cuando finalmente pudo decir las palabras, el mundo entero pareció detenerse. Un viento poderoso había sacudido la casa donde mis hijos estaban reunidos. La casa se había derrumbado sobre ellos. Todos habían muerto. Los 7, las 3, mis 10 hijos, en un solo instante, habían desaparecido del mundo. ¿Cómo describes ese momento? ¿Cómo le explicas a alguien lo que se siente cuando el universo entero colapsa sobre ti en cuestión de minutos? No hay palabras. Te lo digo honestamente. No hay palabras humanas que alcancen para describir ese dolor. Me levanté, rasgué mi ropa, que es lo que hacíamos en señal de duelo, me rapé la cabeza y caí al suelo. No me desmayé. Caí deliberadamente porque mis piernas ya no tenían ninguna razón para sostenerse. Y en ese suelo, con la cara contra la tierra, con el polvo mezclándose con mis lágrimas, hice algo que todavía hoy me sorprende cuando lo recuerdo. Adoré a Dios. No fingí que no dolía. No actué como si estuviera bien. Dije en voz alta, con la garganta rota: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Mucha gente cita esas palabras como si fueran la respuesta fácil de un hombre que no sentía nada. Pero yo quiero que sepas lo que había detrás de esas palabras. Había un hombre que estaba eligiendo, en el momento de mayor dolor de su vida, no dejar que ese dolor lo convirtiera en alguien que odiara al único que podía sostenerlo. No fue resignación fácil, fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Pero la prueba no terminó ahí. Como si perder a mis hijos y todas mis riquezas no hubiera sido suficiente, Satanás volvió a la presencia de Dios y dijo que yo todavía no había sido tocado en lo más profundo, que si Dios le permitía tocar mi cuerpo, entonces sí me quebraría. Y Dios le dio permiso nuevamente, con la única condición de no quitarme la vida. Lo que vino entonces fue una enfermedad que cubrió todo mi cuerpo de llagas dolorosas de la cabeza a los pies. Me senté entre las cenizas porque ya no tenía casa digna donde estar y tomé un trozo de cerámica para rascarme las heridas. Y mi esposa, la única persona que me quedaba, me miró y me dijo algo que me dolió de una manera diferente, más íntima, más profunda que todo lo demás. ¿Todavía sigues aferrado a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No te cuento esto para que juzgues a mi esposa. Ella también había perdido a sus 10 hijos. Ella también estaba rota por dentro. Su dolor era tan real como el mío y simplemente no sabía qué hacer con él. Pero en ese momento, escuchar esas palabras de la única persona que me quedaba en el mundo fue el golpe más solitario de todos.
porque hay algo peor que el dolor físico, y es el dolor de sentirse completamente solo en ese dolor. Llegaron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando los vi venir a lo lejos, sentí algo que hacía días no sentía: alivio. Pensé que finalmente tendría a alguien con quien hablar, alguien que me entendería, alguien que me acompañaría en esto. Cuando me vieron de lejos lloraron, rasgaron sus ropas, se sentaron en el suelo conmigo y durante 7 días completos no dijeron una sola palabra. Solo estuvieron presentes. Esos 7 días de silencio fueron, paradójicamente, lo mejor que hicieron por mí, porque a veces lo único que necesita una persona en el dolor más profundo no son respuestas ni explicaciones, solo necesita que alguien se siente a su lado y no se vaya. Pero después de esos 7 días, abrieron la boca y todo cambió. Empezaron a explicarme por qué me había pasado todo esto, que seguramente yo había pecado, que Dios no castiga a los inocentes, que si yo estaba sufriendo tanto era porque algo había hecho mal, que me arrepintiera y todo volvería a la normalidad. Y yo los escuchaba y por dentro algo se encendía, una mezcla de rabia y desesperación porque ellos estaban equivocados. Yo lo sabía. Yo sabía que no había hecho nada que mereciera esto, y que mis amigos más cercanos, en lugar de acompañarme en mi confusión, estuvieran tratando de convencerme de que era culpable de algo que no había hecho, fue una de las formas más crueles del sufrimiento. Entonces, hablé. Y no hablé con calma ni con la serenidad de un santo. Hablé con rabia, con dolor, con una honestidad brutal que a veces me sorprende cuando la recuerdo. Maldije el día en que nací. Le pregunté a Dios por qué me había dado la vida si solo iba a ser para esto. Le pregunté por qué se había convertido en mi enemigo, por qué me vigilaba como si fuera un peligro, por qué no me dejaba respirar. Le dije que preferiría que me aplastara de una vez, que me cortara y me dejara en paz, a seguir viviendo en este estado. ¿Te escandaliza que yo, el famoso Job paciente, haya dicho todo eso? A mí también me sorprendió cuando salió de mí. Pero hay algo que aprendí en ese proceso. Dios no se rompe con nuestra honestidad. Dios no se ofende cuando le gritamos desde el dolor. Lo que le ofende, lo que realmente le parece insoportable, es la hipocresía, la actuación, pretender que estamos bien cuando no lo estamos. Mis amigos hablaban de Dios con teología perfecta y frases bien construidas, pero Dios al final les dijo que habían hablado de Él lo que no era recto. Mientras que yo, con toda mi rabia y mis preguntas y mis gritos, había hablado de Él lo que era verdad. Porque la verdad, aunque sea dolorosa, aunque sea incómoda, aunque suene irrespetuosa, siempre es más honrada que las mentiras bien vestidas. Entonces Dios habló, no como yo esperaba. No llegó con una explicación ordenada, con un documento donde detallara cada razón de lo que había pasado. Llegó desde un torbellino, con una voz que llenó todo el espacio, y me hizo preguntas. Preguntas enormes, cósmicas, que hacían que mis propias preguntas parecieran pequeñas de repente. ¿Dónde estabas cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades o soltar las ligaduras del Orión? ¿Has entrado en los manantiales del mar? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? No eran preguntas diseñadas para humillarme. Eran preguntas diseñadas para mostrarme algo que yo, en medio de mi dolor, había olvidado completamente. Que hay una vastedad en la creación que va mucho más allá de lo que cualquier mente humana puede comprender. Que el mismo Dios que sostiene las estrellas en su lugar, que diseñó el amanecer y la profundidad del océano, ese mismo Dios también me sostenía a mí, aunque yo no pudiera verlo ni sentirlo. Y algo dentro de mí, al escuchar esa voz, al sentir el peso de esa presencia,
se quebró de una manera completamente diferente a como me había quebrado el dolor. Esta vez, lo que se quebró fue mi necesidad de entenderlo todo para poder confiar. Lo que vino después nadie lo esperaba, ni siquiera yo. Dios restauró todo lo que había perdido. Me dio el doble de lo que había tenido antes, más ovejas, más camellos, más bueyes, más burras. Tuve otros 7 hijos y 3 hijas, y mis hijas fueron las mujeres más hermosas de toda la región. Mis hermanos y hermanas y todos mis conocidos volvieron a mí, y comieron conmigo, y me consolaron de todo el mal que el Señor había traído sobre mí. Viví 140 años más después de todo esto, y vi a mis hijos y a los hijos de mis hijos hasta la 4ª generación. Mucha gente escucha este final y siente alivio, como si la historia terminara perfectamente. Pero hay algo que necesito ser honesto contigo. La restauración no borró el dolor. Mis hijos nuevos eran hermosos y los amaba profundamente, pero nunca reemplazaron a los que perdí. El amor no funciona así. Cada uno de mis hijos perdidos tenía un nombre, una voz, una forma particular de reír, un gesto que solo ellos tenían. Y eso no vuelve. Lo que Dios restauró fue mi vida, pero las cicatrices, esas quedaron. Y creo que era importante que quedaran, porque son la prueba de que aquello fue real, de que el dolor fue real y de que sobrevivir algo real tiene un peso y un valor que ninguna restauración puede borrar. Quiero preguntarte algo antes de terminar, y quiero que lo pienses con honestidad, sin prisa. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que sientes que no mereces estar viviendo? ¿Hay una pérdida, una enfermedad, una traición, una injusticia que te ha hecho preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Hay noches en que el silencio del cielo duele más que cualquier otra cosa? Si es así, quiero que sepas algo que yo tardé mucho tiempo en entender. Hacer esa pregunta no es falta de fe, es la expresión más honesta de una fe que todavía está viva, aunque esté herida. Una fe muerta no pregunta. Una fe muerta simplemente se apaga en silencio. Pero una fe que grita, que llora, que exige respuestas, esa fe todavía está en conversación con Dios. Y mientras esa conversación siga abierta, hay esperanza. Escríbeme en los comentarios. No tienes que dar detalles. Solo dime, ¿estás pasando por tu propio momento de Job ahora mismo? Porque hay miles de personas escuchando esto en este momento. Y tal vez, saber que no eres el único que está en medio de esa pregunta es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Esta fue mi confesión. La historia de un hombre que lo perdió todo, que gritó al cielo, que no recibió las respuestas que pedía y que aún así encontró algo más valioso que las respuestas. Encontró la presencia de Dios en medio del torbellino, no al final del dolor, en medio de él. Si esta historia removió algo dentro de ti, si sentiste que alguien finalmente entendía lo que estás cargando, suscríbete a Confesiones Bíblicas. Cada semana, otra voz de la Biblia se sienta contigo a contarte su historia, porque todos, en algún momento, tenemos nuestro propio momento de Job, y nadie debería atravesarlo solo. Nos vemos en la próxima confesión.